Hola, un gran saludo para todos. Soy la docente Lorena Osma. Los estoy acompañando en la clase de español en los grados sexto y séptimo del Colegio Boyacá. La verdad es que con todos nos vimos un poquitín, no más. Yo espero que ya viéndome se acuerden de mí y que ojalá ustedes continúen todos con el trabajo tan chévere que han desarrollado. Vamos a trabajar esta primera guía, la de las tipologías textuales, de manera compartida con sexto y séptimo, teniendo en cuenta que con los dos cursos, digamos, estoy haciendo en este momento como ese repaso. Seguramente es un tema que algunos de ustedes ya han visto en varios momentos. Con sexto vamos a enfatizar en lo que son los textos de tipo narrativo y con séptimo estamos por ahora mirando lo que son los textos expositivos, explicativos, ¿sí? La idea es que vamos a profundizar allí, pero quería hacer esta clase compartida para que ustedes tengan unos elementos generales de lo que vamos a trabajar en adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de arrancar, pues decirles que me encanta saber de ustedes, saber que están bien, que se están cuidando. Si bien no podemos hablar de manera directa, sé a través de los diferentes contactos que tenemos con cada uno, que se encuentran muy bien, que están protegidos y entonces digamos que eso es muy, muy importante en este momento para poder asegurar tanto el éxito académico como que ustedes tengan unas relaciones familiares, de amigos y demás que les permitan estar bien y cumplir como con todos los propósitos que nos hemos trazado. Ahí va mi carita feliz, ya saben. Y entonces vamos ahora a ir entrando al tema. Yo les voy a hablar así súper rápido, porque en estos elementos tecnológicos, digamos que el tiempo no es tan amplio. ¿Listo? Como les decía, vamos a trabajar las tipologías textuales. Muchos a veces se preguntan, bueno, y cuando hablamos de la tipología textual, ¿qué es realmente un texto? Entonces, para que lo recordemos, vamos a decir acá que el texto es un conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje coherente, ordenado, que se puede hacer de manera escrita o a través de la palabra, ¿sí? No necesariamente un texto es únicamente lo que vamos a encontrar cuando leemos algo escrito en el papel. ¿M? Hay textos en diferentes lugares, cuando vamos por la calle, en los mensajes, en el mismo letrero del bus, en la publicidad que encontramos, cuando vemos las noticias, cuando escuchamos canciones. ¿M? Entonces, eso es un texto. Decimos, ahí hay un mensaje, ese mensaje logra ser coherente y tiene un sentido, digamos, que permite compartir algo con los demás. También decimos que los textos pues son unas estructuras que se componen de signos, ¿cierto? Y que hay una escritura y una escritura determinada que da un espacio, una unidad de sentido. Entonces, cuando decimos los signos, tenemos las letras, tenemos las palabras, tenemos los signos de puntuación, pero también a veces algunos de esos signos son a través de imágenes, ¿cierto? Entonces, si yo voy por la calle y veo una señal de alto, ¿cierto? Si yo voy en el carro, o ustedes cuando uno va así en el bus y ve la señal de alto, pues no tiene que estar alguien ahí que le diga, oiga, quédese quieto, sino que inmediatamente nosotros ya a través de lo que eso significa, de lo que me dice ese texto, sé que debo parar, o quien va conduciendo sabe que debe parar. Lo mismo con los semáforos y demás. Entonces ahí decimos, hay una construcción de texto. Traje aquí un ejemplo que es de un graffiti. Grafitis hay por muchos lugares y en muchas calles, ¿cierto? Unos más lindos que otros. Este particularmente me llamó la atención cuando estaba haciendo la revisión en internet porque nos habla del tema que nos tiene a todos guardaditos en este momento, ¿cierto? Que es el coronavirus. Como nos podemos dar cuenta acá, entonces tenemos una parte en el texto que dice, este virus lo paramos unidos, lo cual es un mensaje muy chévere. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos. Si te proteges, tú proteges a los demás. Entonces decimos, allí hay un mensaje coherente, ¿cierto? Pero unido a ese mensaje, lo que nos está transmitiendo este texto que en este momento va a ser este graffiti, es que podemos encontrar, por ejemplo, aquí la imagen que hemos asociado con el coronavirus, pero aquí también encontramos esa señal como de prohibido, ¿cierto? De aquí no. Entonces le vamos a poner un freno al coronavirus y como nos damos cuenta, tanto el texto que está escrito como el dibujo que lo está acompañando hacen parte de esa construcción de sentido. Entonces, este graffiti en este momento es un texto completo. ¿Listo? Seguramente vamos a tener otros momentos para enfatizar en eso. Ahora vamos a ver qué es una tipología textual. Entonces vamos a mirar que las tipologías tienen que marcar de esa forma como vamos a clasificar los textos, ¿sí? A decir, bueno, tienen unas características específicas, entonces los vamos a meter dentro de un tipo también específico. Dentro de esas características están la intención comunicativa, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Transmitir, comunicar a partir del texto. Si la intención de ese texto es contarme una historia,
es darme un argumento frente a alguna situación, es explicarme el funcionamiento de algo o explicarme un concepto o darme unas indicaciones para que yo pueda desarrollar un proceso. Todos esos son elementos distintos, tienen que ver con la intención que persigue el texto. Decimos también que hay una estructura o secuencia textual. Entonces no se elabora de la misma manera un texto narrativo, como ya lo vieron ustedes en su primera guía, ¿cierto? Donde decimos que hay un marco en el que hay unos personajes, en los que hay un tiempo, en los que hay un lugar, en los que hay un conflicto. No se construye con la misma estructura un texto narrativo a, por ejemplo, un expositivo, donde yo voy a empezar a plantear un concepto, mostrar las características, los elementos, todo lo que está relacionado con ese concepto y mostrar incluso su utilidad o no utilidad. Entonces ahí tenemos elementos distintos. Decimos también que los textos tienen unos rasgos lingüísticos particulares. Cuando hablamos de los rasgos lingüísticos decimos, bueno, hay unas formas de escribir, ¿cierto? Entonces puede haber unos textos en los que yo puedo escribir de una manera más simple, ¿cierto? O más cotidiana, y habrá otros en los que necesariamente tengo que escribir en un lenguaje más técnico, ¿sí? Recurrir a un tipo de palabras particulares de un campo de conocimiento, organizar la información de una manera más impersonal. Eso tiene que ver con los rasgos lingüísticos. Y también decimos que hay unas tipologías por la forma en la que se aborda una temática. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden elabores un texto expositivo sobre el amor, ¿cierto? Haga una explicación del amor, pues seguramente yo voy a entrar desde las ciencias a decir, bueno, qué pasa en el cerebro, en el cuerpo en general, en los ojos, cuando una persona está enamorada y yo entro a detallar todo esto, ¿cierto? Pero si alguien me dice frente al amor, oiga, escriba un poema, ¿sí? Entonces mi intención y la forma como voy a abordar ese tema va a ser diferente. Pero si suponiendo en una idea así ya como muy loca y descabellada, algún amigo por ahí me dice, oiga, yo cómo sé si estoy enamorado. Y entonces usted va a hacer un paso del uno a uno, ¿cierto? Entonces lo primero que le va a pasar es que cuando vea a esa persona se va a poner nervioso y lo segundo y lo tercero, ¿sí? Y me va dando una serie como de instrucciones o de indicios, pues esas formas como yo estoy abordando un mismo tema que puede ser el amor, van a variar dependiendo si quiero hacer un texto lírico o narrativo, si quiero plantear un argumento frente al amor, si quiero hacer una explicación de cómo uno se enamora. La idea de esto es que lo vamos a ver hoy muy rápido, pero pues para que ustedes tengan como una mirada general de las tipologías. Ahora, ¿para qué nos sirve saber de los diferentes tipos de textos? Acá hay algo que yo siempre intento hacer con los estudiantes y es que piensen, bueno, ¿cuál es la utilidad real de esto? O sea, si me voy a dedicar aquí a hacer una serie de guías y de ejercicios con el tema, a la larga, ¿para qué me sirven? Saber diferenciar los tipos de textos tiene muchos elementos, digamos, a favor. Yo he traído aquí 4. El primero es que nosotros todo el tiempo estamos leyendo textos, lo que les decía al iniciar, la publicidad, las canciones, las recetas, los mismos componentes que hay en las etiquetas de los alimentos. Todo el tiempo estamos en ejercicios de lectura que a veces no nos damos cuenta y uno puede decir, uy, no, a mí no me gusta leer, pero resulta que sí, porque tú te buscas la canción de ese artista que te llamó la atención o empiezas a mirar acá, bueno, en estos días que estamos así un poco como aburridos, venga, yo como hago una figura en origami, qué sé yo. Entonces ahí hacemos ejercicios de lectura que son muy importantes. También decimos que nosotros podemos mejorar la comprensión si sabemos reconocer, ¿cierto?, qué tipo de texto tenemos. Entonces, si yo estoy buscando un tipo de texto, si tengo un tipo de texto argumentativo, por ejemplo, sé que va a tener una estructura, ¿cierto?, una forma como se va a constituir que va a ser diferente a la de un texto expositivo y que la intención también de ese autor va a ser distinta. Entonces, eso me va a permitir que yo mejore mi comprensión porque ya sé, dependiendo del tipo de texto, que es, sin querer decir que no haya descripciones o narraciones en textos argumentativos, por ejemplo, sabiendo yo ubicar qué tipo de texto es, puedo mirar la estructura y la intención comunicativa y seguramente la forma en que lo comprendo va a ser más fácil. También nos sirve esto para producir nuestros propios escritos y esto en el tema de estar dentro del colegio es muy importante porque puede haber profes que le pida a ustedes haga una reseña del libro, ¿cierto? O de la película y entonces yo ya sé qué debo plantear cuando voy a hacer una reseña, ¿cierto? Pero también puede haber otros que le diga, observe un proceso, observe cómo crece una semilla, por ejemplo, y vaya en el paso a paso haciendo esa descripción. O vamos a hacer un laboratorio de alguna cosa, entonces por favor ustedes me van a también a mostrar en el detalle esos pasos que van a seguir. Entonces es muy importante saber qué tipo de texto me es útil, en qué situación, para poder, digamos, garantizar un mejor aprendizaje.
Y también tenemos por último que hay una capacidad de evaluar los textos, o sea, nosotros no solamente leemos y eso pasa, sino que en muchos casos siempre la idea es que ojalá que eso que uno lee lo pueda evaluar, ver para qué sirve, si está bien constituido o no, si los elementos que nos presentan son los adecuados, si tiene algún tipo de falencia. Entonces también para eso nos va a servir saber de este tema. Hablamos acá de unas tipologías textuales, ¿cierto? Acá hay 6. Todas se mezclan en algún momento, pero recuerden que siempre va a haber una que prima y esa es la que vamos a identificar dependiendo del texto. Decimos que hay textos que nos permiten, que su función es describir, ¿cierto? Entonces nos van a contar las características, lo que está asociado con los seres, los lugares, los objetos. Entonces, aquí tenemos como ejemplo que hay reportajes, que hay guías turísticas, que hay diarios, incluso, por ejemplo, cuando algunos tienen oportunidad de mirar en YouTube, ya hay gente que se dedica a eso, a contar cómo son los lugares, cómo es la comida, ¿sí? Y eso hace parte de los textos y pues esa descripción nos lleva incluso a interesarnos más o menos por un tema determinado. Decimos que hay textos narrativos, entonces en eso se pueden relatar hechos reales o imaginarios, no importa, ¿cierto? Yo puedo crearme una historia basada en un hecho real o puedo simplemente inventar algo que se me haya ocurrido de momento y está bien, ¿cierto? Entonces decimos que ese tipo de textos están en los relatos, en los cuentos, en las historietas, incluso los chistes tienen elementos de narración, ¿sí? Esos pequeños montajes que hacemos de una situación particular. Decimos que están las novelas, que están los mitos, que están las leyendas, las fábulas, es decir, ese es un universo en el que las personas hemos intentado, y los escritores a través de la historia han intentado contarnos algo de lo que les parece, ¿cierto? O de lo que ven del mundo, y ahí está lo narrativo. Decimos también que hay algunos que son argumentativos, y entonces cuando yo estoy argumentando lo que busco es defender algo, tomar una postura, plantear mi punto de vista frente a. Y entonces en ese caso tenemos dentro de los textos escritos, por ejemplo, artículos de opinión que se ven mucho en las revistas especializadas, ¿cierto? Discursos, ensayos, es decir, todos esos textos que me permiten plantear mi punto de vista frente a algo. Luego vamos con los expositivos. Entonces decimos que vamos a explicar un concepto. Esos textos expositivos lo vemos mucho en el colegio, cuando hay una explicación desde las ciencias sociales, desde las naturales, cuando el profe de matemáticas quiere explicar un concepto y entonces de pronto nos envía una lectura. Ahí tenemos este tipo de textos expositivos que la idea es que nos amplíen, ¿cierto? La intención que hay allí es plantear nuestro conocimiento frente a un concepto o una situación determinada. Decimos que están en los libros escolares, en los diccionarios, en las revistas científicas, ¿cierto? También mucho de lo que encontramos incluso en las redes son textos expositivos en la medida en que nos van a explicar, a exponer algo. Y finalmente tenemos los textos instructivos. Entonces con el texto instructivo yo lo que puedo saber es, mediante una guía de pasos, ¿cierto? ¿Cómo puedo desarrollar una acción? Decimos acá, hay unos ejemplos, recetas. Sí, ahora en este tiempo que muchos estamos en casa seguramente hemos hecho recetas. Eh, Instructivos, digamos, de cuando se compra algún elemento, algún objeto, el celular mismo, el televisor, y entonces préndalo aquí, conéctelo aquí, bla, 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 bla. Y en la señalética que tiene que ver con todas esas imágenes que hay en la calle que también nos sirven, digamos, para protegernos, para saber dónde hay un hotel, dónde hay una estación de gasolina, dónde debo parar, el mismo semáforo. Entonces ahí vamos teniendo una serie de diferencias entre las tipologías. Por ahora, como este video, digamos, tiene que ser muy, muy pequeño, esa es como la generalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los grupos? Mirar cómo funcionan las narraciones, ¿cierto? Esas estructuras que hay allí para poder comprender la literatura y las narraciones como una construcción de la sociedad. Y con los muchachos de séptimo el texto expositivo para que ustedes también puedan mirar a partir de esas ideas que hay allí, cómo pueden ampliar, digamos, su nivel de conocimiento, ¿cierto? Y de reconocer elementos que se planteen en esos textos. Esto fue muy rapidito, yo espero estar mandándoles así algunos elementos, algunos tips de lo que estamos viendo en clase para ojalá poder reforzar mientras nos volvemos a encontrar todos en el colegio. Me encantó saber de ustedes, espero que haya sido clara esta explicación tan rápida y por favor a través de los canales que tenemos disponibles déjenme saber si tienen dudas, comentarios para poder orientar nuevas indicaciones. Que estén muy bien, por favor, se cuiden todos, un gran abrazo.